Hemos viajado hacia Granada para hablar de nuestra nueva exposición virtual, titulada El color del agua es Alhambra. Una exposición donde hacemos un recorrido por la importancia que ha tenido el agua para la construcción del espacio arquitectónico de la Alhambra a través de la mirada de importantes artistas como María Fortuny, a Santiago Rusiñol o Joaquim Sorolla, que de alguna manera han reflejado en sus obras cómo la agua ha entrado en el espacio arquitectónico de la Alhambra. Para hablar de ello lo haremos con el comisario de la exposición y autor de nuestros textos, con Rafael Pérez, profesor de Matemáticas Aplicadas por la Universidad de Granada, profesor de Arquitectura y gran conocedor de la Alhambra. Fruto de ello ha hecho un libro titulado Alhambra, belleza abstracta. Rafael, ¿qué es la Alhambra exactamente? Bueno, bienvenido a Granada. Gracias por invitarme a participar en esta exposición virtual con la que he aprendido mucho y aún disfrutado más. Hemos aprendido nosotros, porque los textos hay que decirlos que son de extrema calidad y aportan muchísimo, la verdad. Para todo aquello que quiera profundizar, tiene que mirar los textos y las descripciones de cada una de las obras que ha hecho Rafael con mucha cura. Ha sido un placer para mí. Me preguntas qué es la Alhambra, ¿no? La mayoría de las personas tiene una imagen de la Alhambra que se reduce a unos palacios. El Palacio de Comares y el Palacio de Leones, ¿no? Pero la Alhambra es mucho más. La Alhambra es una ciudad medieval. De hecho, es la única ciudad medieval que se conserva en todo el mundo intacta, gracias a que siempre ha sido habitada y siempre, de una manera u otra, ha sido querida y lo que se quiere se conserva. Claro, el momento de conservación actual supera cualquier otro que le haya precedido. Ahora mismo hay un estado de conservación máximo, hay un cuidado extremo. Pero si pensamos en la ciudad medieval, automáticamente nos trae a nuestra mente pues, un espacio con una arquitectura espectacular, no solo en los palacios, sino también en lo que se conserva de arquitectura popular, como puede ser el baño o como algún otro espacio de casas de arquitectura vernácula, ¿no? Y jardines. Hay muchos jardines que están dispersos dentro de las murallas que conforman la ciudad palatina, ¿no? Por lo tanto, la Alhambra es un conjunto de casas, de jardines, de huertas, de mezquitas, baños. Es una ciudad completa. Solo mirando por aquí ya vemos que realmente el agua es importante. La edad medieval se conoce por la oscuridad, un poquito la idea esta de la falta de agua, pero en cambio estamos ante una situación donde el agua es protagonista, donde hay un control absoluto del agua. Explícalos por qué es tan importante el agua para la Alhambra. En el año 1984 se declara esta ciudad palatina Patrimonio de la Humanidad. Y se declara Patrimonio de la Humanidad por su singularidad. Y parte de esa singularidad la tiene, como muy bien dices, el agua. Fíjate que hasta el siglo XIX no se planifica urbanísticamente hablando nada de la mano del agua. Y en Edad Media, estamos hablando del siglo XIII-XIV fundamentalmente, se construye esta ciudad planificada a partir del agua. Es decir, es una adelantada en muchos siglos con relación a lo que actualmente se entiende. ¿Y para qué era tan importante el agua? Pues mira, es muy importante porque para esta cultura el agua es fuente de vida, como en todas, ¿no? Pero es que además tiene un carácter simbólico muy importante asociada a la religión. En la religión del Islam el agua es fundamental porque el agua es el origen de la vida. El agua es el elemento purificador. El agua es un recurso necesario no solo para la alimentación o mantenimiento de la higiene personal, sino también para rezar. El creyente musulmán no puede rezar sin antes hacer el rito de las abluciones, que consiste en lavarse con agua pura la cara, las manos, los brazos hasta los codos. El agua es un elemento que tiene que estar presente en toda la vida de un musulmán. Y aquí los nazaríes encontraron una fuente de agua importante y, aprovechando el conocimiento de técnicas hidráulicas que habían heredado de la cultura romana,
pues ellos lo hacen suyo y lo amplían, lo mejoran y adaptan a este terreno. De tal manera que no solo hacen un asentamiento para una población humana en una zona que estaba totalmente sin ningún tipo de tratamiento urbano, estaba salvaje, virgen. El agua es tan importante para este asentamiento que su distribución gira alrededor de una gran acequia, la acequia real. Y esa acequia es el eje vertebrador del urbanismo en esta ciudad palatina. Es un elemento vehicular del agua del que van saliendo distintas ramales, distintos canalitos que van dotando de agua a las distintas partes de la Alhambra. Es un poquito la concepción romana aplicada a una ciudad romana que tenía toda la red de distribución, que la aplican en la ciudad palatina. Efectivamente, ¿no? Pero se llega hasta el punto de que no solo sirve para dotar de este recurso necesario para la vida, como es el agua, a la Alhambra, sino que además permite extenderla a barrios periféricos a la Alhambra, porque el agua de la Alhambra nunca se desperdicia. Sobrepasa la Alhambra para dotar Siempre de agua. llega agua a barrios como el Realejo, el Mauror, o la que no llega directamente a barrios porque está en la ladera norte, vuelve otra vez al cauce del río Lara. Hay un catedrático de Geografía de la Universidad de Granada, Bosque Maurel, que escribió un libro sobre la historia urbana de Granada, en donde sostiene que Granada fue la primera ciudad en la península ibérica que contó con un sistema totalmente planificado y organizado en época nazarí de agua potable que llegaba a la casa de todos los ciudadanos. Superando la ingeniería romana. Totalmente, Siempre tenemos el mito de que la ingeniería romana era precursora. Bueno, sí, realmente fue precursora, pero aquí se complementó y se mejoró. Sobre todo también en los aspectos de uso agrícola. En la agricultura superó Claro, una ciudad necesitaba abastecerse no solo de agua, sino de alimentos, claro, y estos alimentos se producían a partir del agua. Claro. Y entonces introdujeron las famosísimas norias como desarrollo tecnológico de toda esa infraestructura necesaria para poder dotar a una ciudad de agua, pero también de alimentos, como muy bien has dicho, cultivados en su huerta. Hay distintas cotas de nivel, entonces, según la cota, pues el agua puede llegar a ella o no. Hay parte de huertas que están por encima de la cota de la acequia real, y ¿qué es lo que se hace? Un ramal que deriva en un pozo, y de ese pozo hay que sacar el agua. Con las norias. Con las norias, efectivamente. Con las norias que iban con fuerza animal. Eso es, norias de sangre. Norias de sangre o de fuerza animal, es un poco más políticamente correcto. Eso, norias de sangre. Se llenaban no albercas, que son más decorativas para los espacios de palacio, sino albercones. Albercones. ¿Cuál es la diferencia entre albercas? Pues que el albercón es un espacio con bastante fondo, mientras que la alberca no. La alberca puede tener 1 metro como mucho de profundidad. Y el albercón es más para almacenar. El albercón puede tener varios metros, es un lugar de almacenamiento de mucha agua, de gran volumen. Y para hablar del sitio donde llegaba esta agua tenemos que ir hasta el Generalife, ¿no? Sí, porque por ahí es por donde entra el agua. Y podremos ver la acequia. La acequia y, si queréis, también el albercón de las damas. Pues vamos para el Generalife. Vamos para allá. Rafael, hemos venido al Generalife, un sitio que Santiago Rossinyol también dibujó, no sé si idealmente o realmente lo que él vio, pero bueno, un sitio impresionante. Pero la gracia del Generalife yo creo que está en este canal que hay en la entrada, que es donde entra el agua de la Alhambra. Y aquí detrás tenemos realmente donde está entrando el agua. Pero explícanos un poquito realmente, aquí vemos la acequia, pero ¿dónde viene toda esta agua? Bueno, Rossinyol hay que decir que reflejó en su pintura de una manera totalmente mimética todo lo que es el agua en el Generalife, en sus huertas, sus jardines, lo hizo con una reproducción perfecta. Estamos aquí en un patio llamado el patio del ciprés de la Sultana. El ciprés, que es ese tronco que queda ahí, se llama así porque la leyenda dice que aquí se veía la esposa de Boabdil con su amante, un caballero abencerraje. De ahí sale después la otra leyenda de que a justicia a los abencerrajes
en el Palacio de los Leones y que Mariano Fortuny es el que También lo recoge recuerdo. en uno de sus cuadros, ¿no? Bueno, pues aquí el agua se oye. Es el punto de entrada de la acequia real al Generalife. ¿De dónde viene ese agua? Viene del río Darro. Muhammad I, cuando decide hacer la Alhambra en ese emplazamiento, sabe que tiene que dotarla en agua, porque si no, no puede vivir. Se fue río Darro arriba hasta que encontró una cota de nivel que difiere de la más baja dentro de la Sabica, que es esta colina sobre la que está construida la Alhambra, que se forma hace 5 millones de años, con la formación de Sierra Nevada. Desde el punto más alto de ese río Darro, a donde llegó Muhammad I, hasta el más bajo de la Sabica, hay una pendiente que no llega al 3% de diferencia. En ese punto, dijo que podía hacer una presa de derivación, una presa de donde sacó una acequia, que es la acequia real. De esa acequia real es de donde se nutre este agua. Y aquí estamos viendo la caída del agua de la acequia real para emprender el camino por el Generalife, por el patio de la acequia, y donde tenemos la exposición, el magnífico cuadro Patio de la Acequia de Rossignolo, y de ahí siguen ya circulando por la Torre del Agua. hasta la Torre del Agua. El agua que no se utiliza dentro de la Alhambra vuelve bien por la ladera de la derecha al río Darro de nuevo, y por la ladera de la izquierda se recoge para suministrar agua al barrio del Maurot y al Realengo. Rafael, estamos buscando los orígenes de Gaudí. En la exposición explicamos que se inspira un poquito en la acequia real para hacer la cascada. No sé si realmente se inspira en esa parte, pero hay junto a la presa de derivación del Sultán, hay un molino que se llama el Molino del Rey. Y en ese Molino del Rey, para salvar un pequeño desnivel, hay una cascada también construida para llevar el agua. El parecido es brutal. Solo hace falta mirar nuestra exposición para ver el parecido. Probablemente, Animamos a los espectadores a mirarlo. sí, probablemente Gaudí la viese, pero no tengo la certificación documental para poderlo asegurar. Una imagen vale más que palabras. Pues yo creo que tenemos que entrar a los palacios y empezar a ver cómo utilizaban el agua los nazarís. Encantado. Vamos Te para allá. acompaño. Estamos en el patio dorado. Una fuente que tiene carácter vehicular, es una fuente totalmente estética. Estamos en un patio del Cuarto Dorado, en donde Muhammad I estaba haciendo la fachada impresionante que da acceso a la zona privada de su alcázar, que es el Palacio de Comares. En este patio llama poderosamente la atención la fuente. Esta fuente no es original. La original fue llevada al jardín de Nel cuando el emperador Carlos V hace sus urbanizaciones y las modificaciones que introdujo en aquella zona del Alcázar. Esta fuente es una réplica, porque la original ni tan siquiera está en el Jardín de Guitaraja, sino que está bien custodiada en el Museo de la Alhambra. Pero bueno, es una magnífica réplica que tiene unas características muy interesantes. Primero, ocupa un lugar estratégico en el patio, porque evita el acceso directo desde la zona pública hacia la zona privada, que es donde vivía el sultán con su familia y eventualmente recibiría alguna visita institucional de otros sultanes, reyes, embajadores, ¿no? Entonces, evita el acceso directo. La entrada de la Alhambra siempre tienen que llevar el alumno. Hay que tener en cuenta que es una infraestructura militar de defensa, o sea que tenían que prevenir la seguridad del sultán. Pero arquitectónicamente hablando, tiene una propiedad interesantísima, y es que al otro lado de la fuente da el punto de vista ideal de esa fachada, porque la visión de un ser humano es una visión cónica y la visión cónica deforma según las distancias. Entonces la fuente está colocada de tal manera que si uno se pone en el lado de allá, aquí, el punto de vista de la fachada es ideal, no se ve cerca. La fachada conmemoraba la victoria de las tropas nazaríes frente a las cristianas en Algeciras, por eso la manda a levantar Muhammad V. Y tiene los 3 niveles decorativos de cualquier paramento vertical
en la arquitectura nazarí. Zócalo cerámico, yeso en la parte intermedia y madera en la parte superior. Y en agua en el centro de toda la composición. En una fuente de gallones que se llama, que ahora después leeremos el poema epigráfico, que esta no tiene porque es una réplica, como he dicho antes. El poema epigráfico que la original sí tiene en el borde de la taza, es una taza de mármol formada por 60 gallones, 30 y 30 gallones son como gajos de una naranja, 30 más anchos, 30 más pequeños, se distinguen perfectamente. Y tiene una cosa muy bonita, que es la decoración exterior de la fuente. Esta decoración en zigzag lo que hace es reproducir la caída del agua en ondas. Y siempre que veamos este tipo de decoración, es agua. Agua que Representa que es el desgaste del agua que lo ha agua que está fundida con la taza. No es desgaste, es agua. Agua que va cayendo en ondas, en pequeñas ondas. Y aquí el agua fluye también gracias a todo el sistema que hay de abastecimiento a partir de la acequia. Sí. El agua viene a estos palacios desde la acequia real. Está perfectamente canalizada y controlada por su caudal para que cumpla su función ornamental por un sitio, pero también de confort. El agua en todos los espacios alambreños provoca un confort climático por lo que se llama evaporación pasiva. Siempre que hay agua hay evaporación pasiva y hay humedad en el ambiente. Está controlado el nivel para que no rebase. Pero si rebasase, pues también hay esta parte concreta vierte otra vez a la cuenca del río Dalo. O sea que el agua siempre se El aprovecha. agua siempre se aprovecha y no se desperdicia absolutamente nada. Pues continuamos nuestro recorrido. Rafael, estamos en el jardín de Lindaraja. Como es sabido, la Alhambra es muy conocida, ¿no?, por sus jardines que forman parte del espacio arquitectónico igualmente. Explícanos, ¿qué papel tiene el agua más allá de la irrigación de estos jardines? Pues efectivamente, la primera misión que cumple el agua en un jardín es la del riego, ¿no? No hay vida sin agua y evidentemente se necesita. Pero aparte de eso, tiene un papel, como siempre, de confort, de bienestar, porque no solo riega, sino que da humedad para que el resto de seres vivos que habitan o pasan por el jardín pues puedan disfrutar de él, ¿no? Y por último, tiene una labor estética importante. Esta fuente la construye Carlos V, porque es el que manda cerrar este patio, que en época nazarí era un jardín castellano, con vista al Albaicín. Y Carlos V debió hacer aquí las 7 habitaciones, que puede ser como las habitaciones del emperador, donde él habitaba cuando estaba en Granada. Y esto cambia radicalmente, porque crean una fuente que es de estilo renacentista, y sin embargo se traen la taza de la fuente del patio del Cuarto Dorado, se la traen para rematar la fuente renacentista. Y la que ahora vemos pues también es una réplica, porque la original está en el museo. La original tenía grabado en el borde un poema epigráfico que le va a permitir que lean para darle el valor ornamental que la fuente tenía, ¿no? Son 19 versos, voy a leer solo algunos de ellos. Dice: soy en verdad la fuente, y es muy bonito, soy en verdad el firmamento del agua que a la gente se manifiesta sin ocultarse, y un ancho mar con riberas de extraordinario mármol, cuya agua, perla fundida fluyendo por el hielo, es tan pura y diáfana que siempre se transparenta la fuente, la cual forma con el agua, al derramarse, una misma pieza de hielo, en parte fundida y en parte sin fundir. Las burbujas, añade, nos hacen imaginarla como un orbe estrellado, y es además concha de nácar que reúne los aljófares de dichas burbujas. Precioso, Es precioso. porque está hablando del agua
y sus burbujas, como si fuesen estrellas. Porque el agua es realmente la protagonista de este espacio. Y en las paredes, ¿no? Lo ponen, ¿no? La importancia de esta agua, no solo se ve, sino que los poetas de Mataricio reflejaron esta importancia. A mí me fascina ese verso. Soy en verdad firmamento del agua. Lo compara a Dios prácticamente, ¿no? El agua en este sentido es la vida que dan los jardines. Pues entonces Carlos V igualmente quiso emular un poquito lo que hicieron, ¿no? Los natarios en este sentido, dar un poco de continuidad a dar importancia al agua en el jardín. Y también supongo que Gaudí también vio este patio. Sí, este patio y también le sirve de inspiración. Pues continuamos la visita, sí. Rafael. Rafael, estamos en el espacio más simbólico, diríamos, de la Alhambra, más conocido. Tenemos detrás la fuente del patio Vecchio, un espacio totalmente emblemático. Lo manda a construir íntegramente, al principio hasta el final, Muhammad V, para ampliación de su alcázar. El alcázar es el palacio donde vive el sultán del Reino de Granada. Su padre le había legado el palacio de Comares como alcázar y él decide que a ese palacio le faltaba un jardín. Y ese es el motivo del conocido Palacio de los Leones, que por cierto, un nombre nazarino era Palacio de los Leones. Ese es el nombre turístico del siglo XX. Entonces se llama el Jardín Feliz, Al-Hayat al-Said, en árabe, el Said. Y la epigrafía de alguien de Sara Dorman, como siempre, habla de la arquitectura y dice que este espacio tiene dos patios. El patio es este, el león, y el otro patio es el Indaraja. El Indaraja había el jardín natural. Y en este patio es un jardín imaginable. Muhammad V seguro le dio instrucciones a sus arquitectos para crear un espacio pues, tremendamente confortable, en donde hay agua. La fuente es un ejemplo claro y mundialmente famosa, ¿no? Pero claro, no solo quiere que haya un confort térmico por evaporación pasiva, como en tantos lugares, en este caso también acústico, porque no solo está esta fuente, sino que esta fuente se nutre de 4 fuentes, una en Sala del Terrace, otra en Sala de los Hermanos y otras 2 en las corrientes templetes que se adentran en el espacio. Templetes que, por cierto, pues a mí me traen siempre a la memoria la Casa Vicens, que Gaudí construye en Barcelona y se ve clarísimamente la influencia de este espacio. Yo creo que también nos estamos acercando un poquito a lo que estábamos buscando, ¿no? En el caso más optimista, la inspiración. Estas 4 fuentes que vienen a traer el agua a la fuente de los Leones es una visión que arquitectónicamente es, como yo he dicho siempre, el gineceo de esta arquitectura. De aquí nace toda la composición arquitectónica de este palacio. Es un sello califal cordobés, aunque no lo parezca. Hay 12 leones que están colocados en los vértices de ese sello califal cordobés y agrupado de 3 en 3, exactamente como corresponde a los vértices de ese polígono que es el sello califal cordobés. Realmente también es una orientación del espacio porque está orientada la fuente, como todo el palacio, el eje es norte-sur. Norte-sur con la correspondiente rosa de los vientos en cada uno de los puntos de los vientos. Pero totalmente esto es agua. Y aquí el agua se oye. El agua tiene un papel esencial en este entorno. Sí, realmente es venir aquí y escuchar como si usted hace agua a la naturaleza. Sí, realmente es esta sensación. Es un palmeral, porque el origen del jardín musulmán, del jardín árabe, es el oasis. Y en el centro del oasis siempre hay agua. Y alrededor de ese agua hay palmeras. Pues aquí está todo de una manera totalmente abstracta. Hacen que palmeras se agrupan de 2 en 2, de 3 en 3, hay columnas sueltas, aisladas,
pero en el centro hay agua. Hay que recordar que Gaudí situó la cascada Gaudí en el medio del jardín y de la casa del ministerio. Yo creo que está clara la inspiración. Rafael, estamos en el patio de los Arrayanes. Es un sitio icónico que los han pintado nuestros autores, los que hemos puesto en la exposición virtual, Santiago Rossinyol, Joaquín Sorolla, pero yo creo que es el momento que nos desveles la gran incógnita, ¿no?, de la exposición. ¿Por qué el color del agua es alhambra? Explícanos. Bueno, llevas razón, son estas obras que son universales las que hemos introducido en nuestra exposición. El color del agua es alhambra, pero también hay más, de López Mezquita, de Soledad Sevilla, por ejemplo. Yo creo que todos los artistas plásticos que han pasado por la Alhambra se han quedado fascinados por este espacio, ¿no?, con esta gran alberca. ¿Por qué el color del agua es alhambra? Pues mira, obedece a la existencia en sí de esa alberca, ¿no? Es un elemento que, como todos los espacios alhambreños que presentan una fuente, en este caso una alberca, en su interior, pues tiene la función de climatización lógica por la evaporación pasiva que esta gran masa de agua implica y supone, ¿no? Pero quienes la concibieron como parte de esta arquitectura estaban pensando desde el punto de vista de un sufí. Un sufí que, como sabemos, es un grupo religioso dentro del Islam que predica el amor supremo, que predica la imaginación creativa como consecuencia de lo que se conoce dentro de los tres mundos, el mundo intermedio, el mundo tangible, el mundo intermedio y el mundo espiritual. Entonces, formando parte de ese pensamiento sufí, tenemos que Ibn Arabi, por ejemplo, que fue un místico sufí murciano de mitad del siglo XIII, sostenía que la existencia absoluta es Dios y el resto de existencias pues forman parte de unas manifestaciones de Dios. La luz es un símbolo que de alguna manera dice que Dios está presente porque Dios es la luz en el Corán, ¿no? Y esa luz provoca un reflejo en el agua que la hace convertir en un espejo. Y ese espejo es una de esas manifestaciones de las existencias que hablaba Ibn Arabi, que son manifestaciones de Dios. Bueno, pues aquí tenemos un reflejo de toda esta arquitectura en el agua que hace que esta alberca sea su recipiente. Para los sufíes, el color del agua, que todos decimos es incoloro, ¿verdad? El agua es incolora, inodora e insípida, se dice, ¿no? Bueno, pues el color del agua no es incoloro. Los sufíes dicen que el color del agua es el del recipiente que la contiene. En este caso, esa alberca que hace de espejo es el recipiente que la contiene. Y ese recipiente, ¿qué color le da a ese agua? La arquitectura de la Alhambra. Como estamos viendo, la arquitectura alhambreña se refleja en el espejo de la fuente. Por lo tanto, el color de ese agua es Alhambra y es el título de nuestra exposición. Muchas gracias, Rafael, por resolvernos la gran incógnita del título de la exposición. Y nos quedamos aquí con Rafael, que nos ha hecho los textos de nuestra exposición y nos ha acompañado en esta visita tan especial que hemos hecho desde el Museo de las Aigües. Os dejamos con el reflejo y el color de la Alhambra. Es un placer haber participado, haber recibido vuestra invitación a participar y sobre todo haberos conocido. Muchas gracias, Rafael. Gracias.